8. El soldado de rodillas escuchó el número y cerró los ojos con más fuerza. Sus labios se movieron más rápido, tratando de meter toda una vida de oración en un punado de segundos. 9. A su alrededor, otros 23 hombres estaban arrodillados en la tierra de Missouri. Algunos lloraban, algunos estaban en silencio, algunos ya se habían rendido y simplemente esperaban el final. 10. Bill Anderson levantó su pistola. El sol de la mañana brilló en el cañón. El soldado nunca lo vio. Todavía estaba rezando cuando la bala entró en su cráneo. Esta es la historia de 10 segundos. Los 10 segundos que Bill Anderson dio a 24 soldados Union desarmados para hacer las paces con Dios antes de ejecutarlos. Pero también es la historia de lo que sucedió después. La historia de 147 soldados de caballería que cabalgaron para vengar a los muertos. La historia de cómo 30 guerrilleros los esperaban en la hierba alta de Missouri. La historia de cómo los números decían Victoria Union y la realidad decía masacre. Esta es la historia de Centralia, la historia completa, no solo las ejecuciones en la plataforma, sino la batalla que siguió. La peor derrota a Union de toda la guerra de guerrillas. ¿Por qué 10 segundos? Esa es la pregunta que persiguió a los sobrevivientes de Centralia durante años. ¿Por qué Bill Anderson contaba? ¿Por qué les daba tiempo para rezar? ¿Era misericordia? ¿Era crueldad? ¿Era algo completamente diferente? La respuesta es más perturbadora que cualquiera de esas opciones. Bill Anderson no estaba siendo misericordioso, no estaba siendo cruel, estaba siendo teatral, estaba creando un espectáculo, una actuación diseñada para aterrorizar a todos los que la presenciaron y a todos los que escucharían sobre ella después. Los 10 segundos servían un propósito. Permitían que el miedo se acumulara. Daban a las víctimas el tiempo justo para entender lo que estaba pasando sin poder hacer nada al respecto. Transformaban una simple ejecución en un ritual, una ceremonia de muerte con Bill Anderson como sumo sacerdote. Piensa en lo que significaban esos 10 segundos para los hombres arrodillados en esa plataforma. Un segundo para darse cuenta de que esto era real. 2 segundos para entender que no había escape. 3 segundos para pensar en la familia. 4 segundos para recordar todo lo que desearías haber hecho diferente. 5 segundos para preguntarse si había un Dios. 6 segundos para esperar que lo hubiera. 7 segundos para intentar rezar. 8 segundos para sentir tu corazón latiendo tan fuerte que apenas podías escuchar la cuenta. 9 segundos para saber que este era el final. 10 segundos para... nada, la bala llegó, la cuenta terminó y otro hombre cayó. Bill Anderson hizo esto 24 veces esa mañana, 24 cuentas, 24 oraciones cortadas, 24 hombres que tuvieron 10 segundos para prepararse para la eternidad y nunca perdió la cuenta, nunca se apresuró, nunca dudó. Dio a cada hombre exactamente lo que prometió, 10 segundos, no 9, no 11, 10. Esa precisión es lo que hacía a Bill Anderson aterrador. No era salvaje, no estaba fuera de control, era metódico, calculador, paciente, mataba con el mismo cuidado que otros hombres usaban para construir cosas. Pero nos estamos adelantando. Para entender por qué 147 soldados de caballería Union cabalgarían hacia una trampa que mató a casi todos ellos, necesitas entender lo que pasó en esa plataforma del tren. Necesitas entender qué hizo que el mayor A.V.E. Johnston estuviera tan furioso que ignoró todas las advertencias y llevó a sus hombres a la muerte. Necesitas entender la masacre. El tren llegó a la estación de Centralia en una calurosa mañana de septiembre, 27 de septiembre de 1864. Se suponía que era una parada rutinaria. Recoger pasajeros, dejar el correo, continuar hacia St. Louis.
Nadie esperaba a Bill Anderson. 80 guerrilleros rodearon el depósito antes de que el tren siquiera se detuviera. Salieron de los bosques de Missouri como fantasmas. Caballos y pistolas, y la bandera negra que significaba sin cuartel, sin rendición, sin piedad. El conductor los vio primero. Trató de hacer retroceder el tren, pero era demasiado tarde. Los guerrilleros ya estaban abordando. Había 24 soldados Union en ese tren. No eran tropas de combate. La mayoría eran ingenieros del Prairie, Missouri. Hombres que construían puentes y reparaban ferrocarriles. Hombres que se habían unido al ejército para servir a su país sin tener que matar a nadie. Iban a casa de permiso. Algunos no habían visto a sus familias en más de un año. Algunos contaban los kilómetros hasta que pudieran abrazar a sus hijos de nuevo. Algunos pensaban en esposas y madres y el olor de la comida casera. Ninguno de ellos pensaba en la muerte. Deberían haberlo hecho. Bill Anderson caminó por los vagones lentamente. Sus hombres lo seguían detrás, pistolas desenfundadas. Buscaban soldados Union. Buscaban el uniforme azul. Buscaban a cualquiera conectado con el ejército que había matado a la hermana de Bill. Los soldados trataron de esconderse. Algunos se cambiaron a ropa civil de sus bolsas. Algunos escondieron sus uniformes debajo de los asientos. Algunos pretendieron ser pasajeros viajando por negocios. No importó. Los guerrilleros sabían qué buscar. Revisaron bolsas, revisaron manos buscando callos. Hicieron preguntas sobre pueblos natales y regimientos y comandantes. Uno por uno, encontraron a cada soldado en ese tren. 24 hombres fueron arrastrados de sus asientos y forzados a la plataforma. Bill Anderson cabalgó a lo largo de la fila de prisioneros. Miró cada cara. Hombres jóvenes, hombres viejos, padres, hijos, hermanos. Todos ellos ahora de pie en ropa interior bajo el sol de septiembre. Sus uniformes apilados en la plataforma junto a ellos. Uno de los soldados trató de hablar. Era un hombre mayor, tal vez 40. Tenía gris en su barba y miedo en sus ojos. Por favor, dijo, no somos combatientes, somos ingenieros, construimos puentes, nunca hemos herido a nadie. Bill Anderson detuvo su caballo. Miró al hombre. Su cara era inexpresiva. Sus ojos estaban vacíos, los ojos de alguien que había visto tanta muerte que una más no significaba nada. Entonces habló. Mi hermana tenía 14 años. No construía nada, no hería a nadie. La mataron de todos modos. El ingeniero abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, Bill levantó su mano. 10 segundos, dijo. Les daré 10 segundos para rezar. El primer soldado en morir fue un soldado raso de Illinois. Era joven, tal vez 19. Tenía pecas en la cara y una carta de su novia en el bolsillo. Había planeado proponerle matrimonio cuando llegara a casa. Bill Anderson caminó hacia él, se paró detrás de él y comenzó a contar. 1, 2, 3. El soldado no rezó. Estaba demasiado asustado, demasiado confundido. Solo se arrodilló allí en la tierra, temblando, tratando de entender cómo su vida había llegado a esto. 4, 5, 6. A su alrededor, los otros prisioneros miraban horrorizados. Algunos lloraban, algunos ya estaban rezando, sin esperar su turno. Algunos trataban de encontrar algo en la cara de Bill que sugiriera misericordia. 7, 8, 9. El soldado finalmente cerró los ojos. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. Tal vez estaba rezando, tal vez solo se estaba despidiendo. 10. El disparo fue fuerte, más fuerte de lo que nadie esperaba. El soldado cayó hacia adelante en la tierra. La sangre se acumuló alrededor de su cabeza. Su carta de su novia se mojó. Bill Anderson no miró el cuerpo. Solo se movió al siguiente hombre en la fila. 1, 2, 3. 24 hombres murieron en esa plataforma. 24 cuentas, 24 oraciones, 24 balas. Algunos soldados suplicaron.
Algunos ofrecieron dinero, algunos trataron de explicar que no tenían nada que ver con Kansas City, nada que ver con el colapso del edificio, nada que ver con Josephine Anderson. No importó. Bill los mató a todos. Todo el proceso tomó menos de una hora. Para el mediodía, 24 cuerpos yacían en la plataforma de madera. La sangre goteaba por las grietas de las tablas. El sol de septiembre brillaba sobre los muertos, y Bill Anderson se sentó en su caballo y miró a sus hombres despojar los cuerpos de cualquier cosa de valor: relojes, anillos, botas, fotografías, cartas, cualquier cosa que pudiera venderse o guardarse como trofeo. Hubo un hombre en esa plataforma que no murió. Su nombre era Thomas Goodman. Era un sargento Union. Había estado en la fila con los otros, había visto las ejecuciones, había escuchado la cuenta, se había preparado para morir. Pero cuando Bill Anderson llegó a él, algo cambió. Bill lo miró por un largo momento. Luego se volvió hacia uno de sus hombres. «Este vive», dijo. «Necesitamos un prisionero para intercambio». Goodman no entendía. ¿Por qué él? ¿Por qué no uno de los otros? ¿Qué lo hacía diferente? Nunca lo sabría completamente, pero sobreviviría Centralia. Sería el único soldado Union en alejarse caminando de esa plataforma, y pasaría el resto de su vida contándole a la gente lo que vio. La cuenta, las oraciones, la ejecución metódica de 24 hombres desarmados, 10 segundos a la vez. La noticia de la masacre se propagó rápido. Para primera hora de la tarde, los comandantes Union en todo Missouri sabían lo que había pasado. 24 soldados ejecutados, un tren robado, un pueblo aterrorizado. El sangriento Bill Anderson había atacado de nuevo, y esta vez no había dejado más que cuerpos. La noticia llegó al mayor A.B.E. Johnston alrededor de las 2 de la tarde. Johnston estaba estacionado cerca con una fuerza de 147 soldados de caballería. Eran nuevos reclutas en su mayoría, hombres que se habían unido al ejército en los últimos años de la guerra, esperando servir a su país antes de que terminara la lucha. La mayoría nunca había visto combate, todos estaban a punto de verlo. Johnston no debía enfrentar a los Bushwhackers. Sus órdenes eran claras: monitorear la actividad guerrillera, reportar movimientos, evitar confrontación directa. Los comandantes Union sabían que los hombres de Bill Anderson eran demasiado experimentados, demasiado bien armados y demasiado peligrosos para que la caballería inexperta los enfrentara. Pero a Johnston no le importaban sus órdenes. Cuando escuchó sobre la masacre en Centralia, algo se rompió. Tal vez fue ira, tal vez fue orgullo, tal vez fue la simple necesidad humana de hacer algo cuando enfrentas el horror. Reunió a sus hombres. Les dijo lo que había pasado. Describió los 24 soldados ejecutados en la plataforma. La cuenta, las oraciones, la sangre. Luego les hizo una pregunta. «Vamos a dejar que se salgan con la suya». 147 voces gritaron que no. Cabalgaron hacia Centralia en una columna de furia. Johnston los lideraba. Era un buen oficial según todos los testimonios. Valiente, dedicado, apreciado por sus hombres, pero también era inexperto en este tipo de guerra. Había entrenado para batallas, para cargas contra líneas enemigas, para el tipo de combate donde los números importaban y el coraje contaba. No había entrenado para Bill Anderson. Hay algo que necesitas entender sobre la guerra de guerrillas en Missouri. No era nada como la guerra en el este. No había líneas de batalla, no había trincheras, no había enfrentamientos formales entre ejércitos uniformados. Era una guerra en las sombras. Una guerra de emboscadas y redadas y violencia súbita. Los Bushwhackers no peleaban limpio, no formaban filas y cargaban. Usaban el terreno, usaban la sorpresa, usaban armas que les daban ventajas que ningún manual de caballería había anticipado.
y usaban esas armas con una habilidad que los soldados regulares apenas podían comprender. Cada uno de los 30 hombres de Bill Anderson llevaba entre 4 y 6 revólveres. Piensa en lo que eso significa. Un soldado de caballería Union tenía una carabina de un solo disparo, una bala. Luego tenía que recargar, un proceso que tomaba 15 a 20 segundos a caballo, si eras bueno. Mas si estabas nervioso, en ese mismo tiempo un guerrillero podía disparar 24 tiros, 24 balas por cada una del lado Union. La matemática era simple. 30 guerrilleros con 4 revólveres, cada uno, significaban 120 rondas en la primera descarga. 147 soldados, Union, con carabinas de un solo disparo, significaban 147 rondas en total. Pero solo si cada soldado disparaba, solo si cada disparo contaba, solo si nadie entraba en pánico. Bill Anderson entendía esta matemática. Había construido todo su estilo de lucha alrededor de ella. El mayor Johnston no la entendía en absoluto. Johnston encontró a los Bushwhackers a 5 kilómetros de Centralia. Los hombres de Bill Anderson estaban esperando en un campo, no escondiéndose, no retirándose, solo sentados en sus caballos al borde de una línea de árboles, mirando a la caballería Union acercarse. Johnston no podía creerlo. 30 hombres contra 147 deberían estar huyendo. Deberían estar escapando hacia los bosques donde la caballería no podía seguir, porque estaban simplemente esperando. Lo entendería pronto. Uno de los oficiales de Johnston cabalgó a su lado. «Señor», dijo, «algo está mal. No deberían estar manteniendo su posición. Deben tener un plan». Johnston miró a los guerrilleros en la distancia. Podía ver a Bill Anderson al frente, el hombre con los scalps trenzados en su montura, el hombre que había ejecutado 24 prisioneros desarmados esa mañana. Tomó su decisión. «Cargamos», dijo. «Tenemos los números. Los abrumaremos». «Señor», dijo el oficial, «nuestros hombres son inexpertos. Tal vez deberíamos esperar». Johnston lo cortó. «Esos animales asesinaron a 24 de nuestros hermanos esta mañana. No vamos a esperar nada». Sacó su sable, lo levantó alto y gritó la orden que lo mataría. «¡Carguen!». 147 caballos se lanzaron hacia adelante. El trueno de los cascos llenó la tarde de Missouri. El polvo se elevó en nubes, los sables brillaron bajo la luz del sol. La caballería Union cargó con toda la furia de hombres que habían visto el horror y querían venganza. Bill Anderson los miró venir. No se movió, no ordenó a sus hombres retirarse, no mostró ningún miedo. Solo se sentó en su caballo y miró a 147 hombres cabalgar hacia sus muertes. Cuando la caballería Union estaba a 200 metros, Bill levantó su mano. Cuando estaban a 100 metros, la bajó, y 30 guerrilleros espolearon sus caballos hacia adelante. Lo que pasó después tomó menos de 15 minutos, pero lo cambió todo. Las dos fuerzas se encontraron en medio del campo. Caballería Union con sus carabinas de un solo disparo, guerrilleros con sus revólveres. Los soldados Union dispararon primero. 147 disparos sonaron. Algunos dieron en el blanco. Unos pocos guerrilleros cayeron, pero la mayoría de los disparos fueron desviados. Soldados inexpertos en caballos al galope, disparando a blancos en movimiento. La precisión era pobre. Luego los guerrilleros dispararon, y dispararon, y dispararon de nuevo. 24 disparos por hombre, 30 hombres. 720 balas en los primeros 30 segundos. La línea Union se desintegró. El mayor Johnston murió en el primer intercambio. Una bala lo alcanzó en el pecho, cayó de su caballo y aterrizó boca abajo en la hierba de Missouri. Nunca vio lo que pasó con sus hombres. Nunca vio la matanza que su orden había creado.
Tal vez eso fue una misericordia. Los soldados Union sobrevivientes trataron de retirarse, pero no había a dónde ir. Los guerrilleros eran más rápidos, mejores jinetes, mejores tiradores. Persiguieron a la caballería que huía por todo el campo, disparando mientras cabalgaban. Hombres cayeron de sus caballos y fueron pisoteados. Hombres tiraron sus armas y suplicaron misericordia. Hombres trataron de esconderse en la hierba, en zanjas, detrás de cualquier cosa que pudiera ofrecer cobertura. Los guerrilleros los encontraron a todos. Bill Anderson había dado a los prisioneros en la plataforma 10 segundos para rezar. No dio a los soldados de caballería ni siquiera eso. Sus hombres cabalgaron por el campo como los jinetes del Apocalipsis, disparando, apunalando, matando todo lo que vestía azul Union. No había cuenta ahora, no había ritual, solo matanza. 147 hombres habían cargado en ese campo. Para cuando los disparos se detuvieron, casi todos estaban muertos. La batalla de Centralia duró aproximadamente 15 minutos. En ese tiempo, 143 soldados Union fueron asesinados. 4 escaparon. 143 muertos en 15 minutos. Casi 10 hombres por minuto, un hombre cada 6 segundos. Los guerrilleros perdieron 2 hombres. 2 contra 147. Fue el enfrentamiento más desigual de toda la guerra civil. La peor derrota Union en la historia de la guerra de guerrillas. Una masacre que hizo que las ejecuciones de la manana parecieran un preludio. Bill Anderson cabalgó por el campo después de la batalla. Sus hombres ya estaban despojando los cuerpos, tomando armas, tomando botas, tomando cualquier cosa de valor. La hierba de Missouri estaba roja de sangre. Los cuerpos yacían por todas partes, algunos en pilas, algunos solos. Algunos todavía se retorcían mientras morían. Bill se detuvo junto al cuerpo del mayor Johnston. Miro al hombre que había liderado a 147 soldados a sus muertes. El hombre que había cargado contra 30 guerrilleros porque pensó que los números ganarían. El hombre que había ignorado sus órdenes y dejó que su ira tomara sus decisiones. Luego Bill hizo algo que perseguiría a los comandantes Union por meses. Desmonto, saco su cuchillo y tomo el scalp de Johnston. Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente. Tropas Unión de una guarnición cercana habían oído sobre la batalla y vinieron a investigar. Lo que encontraron estaba más allá de cualquier cosa para la que se habían preparado. 143 muertos, todos baleados, la mayoría múltiples veces. Muchos mutilados después de la muerte, escalpados, dedos cortados, caras destruidas. Los 24 cuerpos de la plataforma del tren todavía estaban allí también. Todavía yacían donde habían caído. La sangre se había secado bajo el sol de septiembre. Los soldados Union que los encontraron vomitaron, lloraron, rezaron. Luego comenzaron el sombrío trabajo de recoger a los muertos. Les tomó 2 días enterrar a todos. Hubo 4 sobrevivientes de la caballería de Johnston, 4 hombres de 147, 4 hombres que de alguna manera escaparon de la matanza en ese campo de Missouri, 4 hombres que pasarían el resto de sus vidas recordando lo que pasó el 27 de septiembre de 1864. ¿Cómo sobrevivieron? Las historias variaban. Un hombre afirmó que su caballo se desbordó al primer disparo y lo llevó lejos de la batalla antes de que pudiera controlarlo. Cabalgó por millas antes de finalmente detenerse, avergonzado de haber huido, agradecido de estar vivo. Otro dijo que cayó de su caballo y se quedó quieto entre los cuerpos, fingiendo estar muerto mientras los guerrilleros pasaban. Escucho cómo disparaban a los heridos. Escucho cómo reían mientras despojaban los cadáveres. Escucho los sonidos del scalping y la mutilación. No se movió, no respiro,
No dio ninguna señal de vida hasta que los guerrilleros se fueron. Un tercer sobreviviente fue herido en la primera descarga. La bala lo derribó de su caballo y se arrastró hasta una zanja mientras la batalla rugía a su alrededor. Yació allí por horas, mirando el cielo, escuchando los gritos y los disparos, esperando la muerte o el silencio. El cuarto sobreviviente. Nadie sabe exactamente cómo escapó. Nunca hablo de ello. Regreso a las líneas Unión la mañana siguiente, cubierto de sangre que pudo o no haber sido suya, y nunca hablo una palabra sobre Centralia por el resto de su vida. Algunos horrores son demasiado grandes para describir. Algunos recuerdos son demasiado dolorosos para compartir. Las armas hicieron la diferencia. Esto es lo que los reportes oficiales concluirían después. Esto es lo que los historiadores militares escribirían durante décadas. La batalla de Centralia no fue ganada por coraje o tácticas o números superiores. Fue ganada por poder de fuego. Los guerrilleros tenían revólveres, múltiples revólveres. El Colt Navy, el Colt Army, el Remington. Cada arma contenía 6 rondas. Cada guerrillero llevaba 4 a 6 armas. Eso significaba 24 a 36 disparos por hombre antes de que nadie necesitara recargar. La caballería Union tenía carabinas, armas de un solo disparo, una bala. Luego un proceso de recarga complicado que tomaba 15 a 20 segundos en un día calmado en un campo de tiro. En un campo de batalla, a caballo, con balas pasando y hombres muriendo alrededor. El tiempo de recarga bien podría haber sido infinito. Haz la matemática. 147 soldados Unión. 147 disparos en la primera descarga. Luego nada más que armas vacías y pánico, y el desesperado manoseo de hombres, tratando de recargar mientras los guerrilleros los derribaban. 30 guerrilleros. 4 armas cada uno como mínimo. Eso es 120 disparos solo en la primera descarga. Luego cambian a su segunda arma. Otros 120. Luego la tercera. Luego la cuarta. En el tiempo que le tomaba a un soldado Union recargar su carabina, un guerrillero podía disparar 24 rondas. La batalla había terminado antes de empezar. Bill Anderson entendía algo que los comandantes Union nunca entendieron. La guerra estaba cambiando. La vieja forma de pelear, líneas de hombres con mosquetes, cargas formales, caballería con sables. Esa forma estaba muriendo. El futuro pertenece a los hombres que pudieran adaptarse, hombres que pudieran usar nuevas armas de nuevas formas, hombres dispuestos a tirar el libro de reglas y pelear sucio. Bill Anderson no era un genio militar, no era un gran estratega, pero entendía una cosa perfectamente: el poder de fuego gana batallas. Más balas, disparadas más rápido, por hombres que saben disparar. Eso es lo que parece la victoria. El ejército Union eventualmente aprendería esta lección, pero no a tiempo para salvar al mayor Johnston y sus hombres. Hablemos de los 10 segundos de nuevo, porque ese detalle específico, preciso, teatral, nos dice algo importante sobre Bill Anderson y el tipo de guerra que estaba peleando. ¿Por qué contar en absoluto? ¿Por qué dar a los prisioneros tiempo para rezar? Una bala en la cabeza toma menos de un segundo. Bill podría haber ejecutado 24 hombres en menos de un minuto si hubiera querido. Rápido, eficiente, listo. Pero eso no era lo que quería. Bill Anderson quería terror, quería sobrevivientes que contaran historias. Quería que los soldados Union en todo Missouri escucharan sobre la cuenta, las oraciones, la ejecución metódica de hombres desarmados. Quería que se quedaran despiertos por la noche, imaginándose a sí mismos arrodillados en la tierra, escuchando una voz contando los últimos segundos de sus vidas. 8, 9,
10. Los 10 segundos eran guerra psicológica. Estaban diseñados para esparcir el miedo mucho más allá del campo de batalla. Cada soldado Union que escuchara sobre Centralia se imaginaría a sí mismo en esa posición. Cada soldado Union se preguntaría si podría rezar suficientemente rápido, pensar suficientemente rápido, vivir suficientemente rápido en esos momentos finales. Y algunos dudarían. Pensarían 2 veces antes de perseguir bushwhackers, recordarían la cuenta y decidirían que la venganza no valía morir. Ese era el verdadero propósito de los 10 segundos. No misericordia, no crueldad, estrategia. Bill Anderson no solo estaba matando hombres, estaba matando la moral. Hay un detalle sobre ese día que los reportes oficiales no mencionan. Uno de los prisioneros en la plataforma pidió rezar en voz alta. Era un sargento, un hombre mayor, casado con hijos. Había estado en el ejército por 2 años y nunca había disparado a otro ser humano. Construía puentes. Ese era su trabajo. Construir cosas para que otras personas pudieran cruzar de forma segura. Cuando Bill Anderson se detuvo frente a él y comenzó a contar, el sargento pidió permiso para rezar en voz alta. Bill pausó, lo miró y asintió. Así que el sargento rezó. No por sí mismo, por su familia. Señor, dijo, cuida a mi esposa, cuida a mis hijos. Ayúdalos a entender que los amaba. Ayúdalos a saber que trate de ser un buen hombre. Llegó hasta ahí antes de que Bill llegara a 10. El disparo interrumpió su oración a mitad de frase. Cayó hacia adelante con las palabras todavía en sus labios, y en alguna parte de Ohio, su esposa e hijos continuaron su día sin saber que esposo y padre ya estaba muerto. Thomas Goodman vio las 24 ejecuciones. Era el sobreviviente, el que Bill Anderson perdonó para intercambio de prisioneros, y estuvo en esa plataforma, manos atadas detrás de su espalda, viendo a sus compañeros soldados morir uno por uno, porque Bill lo perdonó. Goodman nunca lo entendió completamente. Después, especularía. Tal vez Bill necesitaba un testigo, alguien que llevara la historia de Centralia de regreso a la Unión, alguien que esparciera el terror que Bill estaba cultivando. Tal vez Bill vio algo en los ojos de Goodman, algún reconocimiento, alguna humanidad que los otros no tenían, o tal vez fue aleatorio. Tal vez Bill simplemente decidió por capricho que un hombre viviría mientras 24 morirían. Tal vez no había razón alguna. Cualquiera que fuera la causa, Goodman sobrevivió. Fue mantenido prisionero por 3 meses antes de ser intercambiado, y cuando regresó a las líneas Union, le dijo a todos lo que había visto. La cuenta, las oraciones, la sangre, les dijo sobre los 10 segundos que Bill Anderson daba a cada hombre. Describió los sonidos, los disparos, los gritos, el silencio después. Explicó cómo Bill nunca se apresuró, nunca mostró emoción, nunca se desvió de su ritual, y les dijo sobre lo que pasó con el mayor Johnston y sus hombres, la carga, la matanza, los 143 cuerpos en la hierba de Missouri. El testimonio de Goodman se convirtió en parte del registro oficial. Fue reimpreso en periódicos de todo el norte. Convirtió a Bill Anderson de un líder guerrillero en una leyenda, un monstruo, el sangriento Bill de las pesadillas. Pero hay algo que Goodman también dijo, algo que a menudo se omite de las historias. Dijo que las manos de Bill Anderson estaban firmes, no temblaban, no se sacudían, firmes, calmadas, controladas. Ese detalle persiguió a Goodman más que cualquier otra cosa, más que la cuenta, más que las ejecuciones, más que la sangre, porque significaba que Bill Anderson no estaba loco, no estaba fuera de control, no era un animal salvaje matando en un frenesí, era un hombre tomando decisiones, decisiones deliberadas, decisiones calculadas, la decisión de contar,
La decisión de dar a los hombres tiempo para rezar. La decisión de apretar el gatillo 24 veces sin dudarlo ni remordimiento. Ese tipo de control es más aterrador que la locura. Un loco no puede evitar lo que hace. Un loco es una fuerza de la naturaleza, impredecible y caótico. Puedes odiar a un loco, pero no puedes realmente culparlo. Bill Anderson no era un loco. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tenía razones para sus acciones. Tenía metas que estaba tratando de lograr. Eligió ser un monstruo. Eso es más difícil de entender, más difícil de aceptar, más difícil de perdonar. El mayor Johnston también tomó una decisión. Eligió ignorar sus órdenes. Eligió perseguir a los bushwhackers. Eligió cargar contra 30 guerrilleros con 147 soldados de caballería inexpertos. ¿Por qué? La respuesta oficial es que fue vencido por la ira, que la masacre en la plataforma lo llevó a actuar precipitadamente, que dejó que sus emociones anularan su juicio. Pero eso es demasiado simple. Johnston era un oficial militar. Había sido entrenado para seguir órdenes, evaluar situaciones, tomar decisiones tácticas basadas en hechos en lugar de sentimientos. Conocía los peligros de enfrentar guerrilleros en combate abierto. Había sido advertido específicamente de no hacerlo, y aún así cargó de todos modos. Tal vez pensó que los números lo salvarían. 147 contra 30, casi 5-1. En cualquier batalla normal, esas probabilidades garantizarían la victoria. Pero esta no era una batalla normal. Y Johnston no entendía al enemigo que enfrentaba. No sabía sobre los revólveres. No sabía sobre las múltiples armas. No sabía que sus carabinas de un solo disparo serían inútiles contra hombres que podían disparar 24 veces sin recargar. No sabía que Bill Anderson quería que cargara, que los guerrilleros parados en ese campo eran cebo, que todo era una trampa diseñada para atraer a la caballería Union exactamente al tipo de enfrentamiento que favorecía a los bushwhackers. Johnston cabalgó hacia esa trampa con los ojos cerrados y el corazón lleno de furia justa. Nunca salió cabalgando. Hay una lección aquí sobre la venganza. Johnston quería venganza. Quería castigar a los hombres que habían ejecutado 24 soldados desarmados. Quería hacerlos pagar. Quería justicia, o lo que él pensaba que era justicia. Pero la venganza no es una estrategia. La ira no es una táctica. Querer algo desesperadamente no lo hace alcanzable. Johnston dejó que sus emociones tomaran sus decisiones por él. Cargó en una batalla que no entendía contra un enemigo que había subestimado, y pagó por ese error con su vida y las vidas de 143 de sus hombres. Bill Anderson no cometió ese error. Bill también estaba furioso. Su hermana había sido asesinada. Su familia había sido destruida. Tenía toda razón para dejar que la rabia controlara sus acciones. Pero Bill canalizó su ira. La usó. La dirigió hacia metas específicas. No cargó ciegamente en batallas que no podía ganar. Planeo, preparo. Creó situaciones donde sus fortalezas importarían y sus debilidades no. Los 10 segundos eran parte de esa planificación. La emboscada en el campo era parte de ella. Los múltiples revólveres eran parte de ella. Todo lo que Bill Anderson hacía estaba diseñado para lograr el máximo efecto con el mínimo riesgo. Esa es la diferencia entre un soldado y un asesino. Un soldado sigue reglas, un asesino sigue resultados. Johnston era un soldado, Bill era un asesino. El 27 de septiembre de 1864, el asesino ganó. ¿Qué aprendió la Unión de Centralia? A corto plazo, muy poco. Los comandantes culparon a Johnston por desobedecer órdenes. Culparon a la inexperiencia de las tropas. Culparon todo excepto el problema fundamental, que estaban peleando un nuevo tipo de guerra con viejas tácticas. Los guerrilleros se habían adaptado.
Habían encontrado armas y métodos que hacían obsoletas las cargas de caballería tradicionales. Y habían convertido Missouri en un campo de muerte donde los soldados Union morían por docenas, mientras los bushwhackers escapaban hacia los bosques. Y la Unión siguió enviando hombres a morir. En el mes después de Centralia, 3 unidades de caballería Union más fueron emboscadas por guerrilleros. Cada vez el resultado fue el mismo: hombres con carabinas cargando contra hombres con revólveres, hombres siguiendo órdenes contra hombres que hacían sus propias reglas. Eventualmente, los comandantes Union cambiaron su enfoque. Dejaron de perseguir a los bushwhackers directamente. Quemaron granjas, evacuaron pueblos, volvieron a la población civil contra los guerrilleros, haciendo la vida normal imposible. Era una estrategia brutal, una estrategia que mataba mujeres y niños tanto como combatientes, una estrategia que el mismo Bill Anderson había usado cuando quemaba pueblos y ejecutaba prisioneros. La guerra tiende a convertir a todos en monstruos eventualmente. Bill Anderson vivió exactamente un mes más después de Centralia. El 26 de octubre de 1864, cabalgó hacia una emboscada cerca de Albany, Missouri. Tropas Union estaban esperando. Por una vez, ellos tenían el elemento de sorpresa. Bill recibió 2 balas en la cabeza y 2 en el pecho. Cayó de su caballo y murió en un campo de Missouri, igual que los hombres que la había matado. Su cuerpo fue exhibido por 3 días en Richmond, Missouri. La gente vino a ver al monstruo, a escupirle, a apuñalar su cadáver, a asegurarse de que realmente estaba muerto. Encontraron los scalps en su montura, 53 de ellos, 53 seres humanos reducidos a trofeos. Encontraron el vestido de su hermana en su alforja, todavía manchado de sangre, todavía con él después de 14 meses. Le cortaron el dedo del gatillo, tomaron fotografías, lo enterraron en una tumba sin marca. Al hombre, que daba 10 segundos para rezar, no le dieron ni siquiera eso. Si has llegado hasta aquí, entiendes algo importante sobre la guerra. Los números mienten. El mayor Johnston tenía 147 hombres. Bill Anderson tenía 30. Los números decían Victoria Union, la realidad decía masacre. Los números no cuentan las armas, no cuentan la experiencia, no cuentan la voluntad de pelear de maneras que rompen todas las reglas. Los números son solo números, no pueden decirte quién ganara y quién perdera. 147 soldados cargaron en un campo y casi todos murieron. 30 guerrilleros salieron vivos. La matemática era simple, el resultado no lo era. Hay otra lección aquí también, una más difícil. A veces los malos ganan. Bill Anderson no era un héroe, era un asesino, un escalpador, un hombre que ejecutaba prisioneros desarmados y contaba mientras rezaban. Hizo cosas terribles que no pueden ser justificadas o excusadas, y ganó en Centralia. Ganó porque era más inteligente que sus oponentes, porque estaba mejor preparado, porque entendía el campo de batalla de maneras que el mayor Johnston nunca entendió. Queremos creer que el coraje y la rectitud triunfaran, que los buenos siempre ganan al final, que el mal es últimamente autodestructivo. Centralia dice lo contrario. El mal puede ganar batallas. El mal puede ser táctico. El mal puede planear y preparar y ejecutar estrategias que dejan a hombres buenos muertos en campos de Missouri. Lo único que detuvo a Bill Anderson fue una emboscada Union 6 semanas después. Lo único que terminó su reino de terror fueron balas. Lo mismo que él había usado para terminar tantos otros. No hubo victoria moral en Centralia. No hubo lección aprendida que salvara vidas futuras. Solo cuerpos, solo sangre, solo la terrible verdad de que la guerra recompensa la efectividad, no la ética. Creamos estos videos porque creemos que la historia importa, no la historia sanitizada de héroes y villanos, sino la historia real, la historia desordenada,
la historia que nos incomoda y nos obliga a pensar. Centralia fue una masacre, 2 masacres en realidad, 24 hombres ejecutados en una plataforma, 143 muertos en un campo. Todos ellos muertos por decisiones que fueron tomadas y decisiones que fueron ignoradas. Bill Anderson eligió contar, eligió dar 10 segundos, eligió crear un ritual de terror. El mayor Johnston eligió cargar, eligió ignorar sus órdenes, eligió dejar que la ira anulara el juicio. Ambas decisiones tuvieron consecuencias, ambas decisiones llevaron a la muerte. Si este video ha significado algo para ti, si quieres apoyar este canal y ayudarnos a contar más de estas historias olvidadas, considera usar el botón Super Thanks abajo. Cada contribución nos ayuda a continuar este trabajo. Pero más importante, piensa en las decisiones que tomamos. Piensa en cómo la ira puede cegarnos. Piensa en cómo los números pueden mentir. Y piensa en esos 10 segundos. 8, 9, 10. Los 24 soldados que murieron en la plataforma fueron enterrados en Centralia. La mayoría nunca fueron identificados. Fueron despojados de sus uniformes, sus papeles, sus identidades. Se convirtieron en números, estadísticas, muertos anónimos en una guerra que mataría a más de 600.000 americanos. Algunos tenían familias que nunca supieron la verdad, que recibieron cartas diciendo muerto en acción, sin ningún detalle, que nunca supieron sobre la cuenta, las oraciones, los 10 segundos que fueron todo lo que tuvieron sus seres queridos. Algunas familias se enteraron después, escucharon las historias, leyeron los relatos de los periódicos. Aprendieron que sus padres, hijos, hermanos habían muerto arrodillados en la tierra mientras un monstruo contaba los últimos momentos de sus vidas. Ese conocimiento no ayudó, no curó, no trajo a nadie de vuelta. Solo agregó una capa más de dolor a una guerra que ya estaba llena de él. Los 143 soldados de caballería que murieron en el campo también fueron enterrados. Muchos eran jóvenes, reclutas que se habían unido tarde en la guerra, hombres que nunca habían visto combate antes y nunca lo verían de nuevo, hombres que cargaron en batalla porque su comandante se los dijo, porque confiaban en él, porque creían que 147 podían derrotar a 30. Sus familias recibieron las mismas cartas, muerto en acción, murió valientemente, sirvió a su país. Las cartas no mencionaban que habían sido llevados a una trampa, no mencionaban que su comandante había ignorado órdenes, no mencionaban que habían muerto no en una batalla, sino en una matanza. Algunas cosas son demasiado dolorosas para escribir en cartas. Algunas verdades son demasiado pesadas para que las familias las soporten. El mayor Johnston fue enterrado con honores militares completos. Sus superiores alabaron su coraje, lloraron su pérdida. Lo llamaron un héroe que murió luchando por su país. No mencionaron que había desobedecido órdenes directas. No mencionaron que su decisión había matado a 143 hombres. No mencionaron que había liderado soldados inexpertos hacia una emboscada que cualquiera con conocimiento de guerra de guerrillas podría haber predicho. La historia es amable con los muertos. Perdonamos sus errores. Recordamos sus intenciones en lugar de sus resultados. Johnston pretendía vengar 24 soldados asesinados. Pretendía capturar o matar a Bill Anderson. Pretendía traer justicia a Missouri. Falló en todo. Y 143 hombres murieron por su fracaso. Pero lo llamamos héroe de todos modos, porque eso es lo que hacemos con los soldados muertos. Los hacemos héroes y enterramos la verdad con ellos. Y Bill Anderson vivió un mes más, mató más hombres, tomó más scalps, esparció más terror por Missouri. Luego murió en una emboscada
Igual que había emboscado a tantos otros, no está enterrado con honores. Su tumba no tiene marca. Su memoria es maldecida por algunos y celebrada por otros. Tenía 24 años cuando murió. 24. El mismo número de hombres que ejecuto en esa plataforma. Hay una simetría ahí, si quieres encontrarla, una justicia poética en los números. Pero Bill Anderson no creía en la justicia. Creía en la venganza, creía en el terror. Creía en contar hasta 10 mientras los hombres rezaban por sus vidas, y el 27 de septiembre de 1864 ganó. 10 segundos, a eso se reduce todo. 10 segundos para que 24 hombres hicieran las paces con Dios. 10 segundos que crearon una leyenda de terror. 10 segundos que llevaron a un mayor a ignorar sus órdenes y cargar hacia una trampa. 10 segundos que llevaron a la peor derrota unión de la guerra de guerrillas. 10 segundos que resuenan a través de la historia. 8, 9, 10. La cuenta todavía suena en Centralia, en los momentos tranquilos, en los espacios entre latidos, en los sueños de descendientes que quizás ni siquiera conozcan la historia. 8, 9, 10. La cuenta nunca se detendrá realmente. Esta ha sido la historia de Centralia. No solo la masacre en la plataforma, sino la batalla que siguió, las decisiones que se tomaron, las consecuencias que siguieron. 167 hombres murieron ese día, 24 en la plataforma. 143 en el campo, todos ellos por decisiones tomadas por hombres que pensaban que entendían lo que estaban haciendo. Bill Anderson pensó que entendía el terror. Tenía razón. El mayor Johnston pensó que entendía la guerra. Estaba equivocado. Y 167 hombres pagaron el precio de ambos. Si has llegado hasta aquí, gracias. La mayoría no lo hará. La mayoría se irá haciendo clic. Encontrará algo más fácil, algo menos perturbador, algo que no les pida pensar sobre las decisiones que tomamos en momentos de ira. Pero tú te quedaste durante la cuenta, durante las ejecuciones, durante la carga y la matanza y las consecuencias. Eso significa algo. La historia no es entretenimiento, es un espejo. Nos muestra quiénes fuimos para que podamos decidir quiénes queremos ser. Los hombres en Centralia no eran tan diferentes de nosotros. Eran padres, hijos, hermanos. Tenían esperanzas y miedos y sueños. Tomaron decisiones que pensaron eran correctas y murieron por esas decisiones. No podemos traerlos de vuelta. No podemos cambiar lo que pasó. No podemos hacer que los números cuenten una historia diferente, pero podemos recordar, podemos aprender, podemos llevar su historia adelante para que importe más allá de ese día de septiembre en Missouri. 10 segundos para rezar, 147 hombres para vengar, 30 guerrilleros para matarlos a todos. Esto es como se ve la guerra cuando le quitas la gloria. Esto es lo que queda cuando las banderas dejan de ondear y los tambores dejan de sonar. Cuerpos, sangre, decisiones y consecuencias. Recuerda Centralia. Hay un detalle más sobre Centralia que merece atención. Entre los 30 guerrilleros que cabalgaron con Bill Anderson ese día, había un joven llamado Jesse James. Tenía 17 años, apenas más que un niño, pero ya había estado peleando con los Bushwhackers por más de un año. Ya había matado soldados Union, ya había aprendido las lecciones que Bill Anderson enseñaba. Jesse James estuvo ahí cuando el tren paró. Estuvo ahí cuando los soldados fueron arrastrados de sus asientos. Estuvo ahí durante los 10 segundos de la cuenta. Estuvo ahí cuando el mayor Johnston cargó hacia la emboscada. Algunos historiadores creen que Jesse James mató al mayor Johnston él mismo. No podemos saberlo con certeza. El caos de la batalla hace imposible decir quién disparó cuál tiro.
pero hay testimonios que sugieren que Jesse fue uno de los guerrilleros que enfrentó la carga Union de frente, disparando sus revólveres con la misma precisión que Bill Anderson le había enseñado. Si es verdad, significa que el muchacho de 17 años, que se convertiría en el forajido más famoso de América, comenzó su leyenda en Centralia. La comenzó con sangre y humo y los cuerpos de soldados de caballería Union cayendo a su alrededor. Jesse James viviría otros 18 años después de Centralia. Robaría bancos y trenes. Se convertiría en un símbolo de rebelión contra el gobierno de reconstrucción. Sería disparado por la espalda por un miembro de su propia banda y moriría a los 34. Pero todo comenzó aquí. En este campo, con estas lecciones, los 10 segundos, los revólveres, la voluntad de matar sin dudar, Bill Anderson le enseñó a Jesse James cómo ser un asesino, y Jesse aprendió la lección bien. Frank James también estuvo ahí, el hermano mayor de Jesse, más cauteloso, más pensativo, pero igualmente mortal cuando la pelea comenzaba. Frank tenía 21 años en Centralia. Había estado con los Raiders de Quantrill antes de unirse a Bill Anderson. Conocía la guerra de guerrillas mejor de lo que la mayoría de los soldados regulares entendían sus propias tácticas. Después de la guerra, Frank seguiría a su hermano en la forajida. Robaría los mismos bancos. Cabalgaría con la misma banda. Pero donde Jesse se hizo famoso por su audacia, Frank se hizo conocido por su planificación, por su atención cuidadosa al detalle. Algunos historiadores trazan esa diferencia hasta Centralia. Jesse vio la gloria de la carga, la emoción del combate, la excitación de la victoria contra probabilidades abrumadoras. Frank vio la planificación, las armas, el posicionamiento, el cálculo frío que hizo posible la victoria. Jesse se convirtió en un forajido. Frank se convirtió en un forajido que rara vez era atrapado. Ambos llevaron Centralia con ellos por el resto de sus vidas. Los revólveres merecen más atención. Hemos hablado de los números: 4 a 6 armas por guerrillero, 24 a 36 disparos por hombre. El poder de fuego abrumador que hizo obsoletas las carabinas de un solo disparo. Pero hay más en la historia que números. Los bushwhackers practicaban con esos revólveres constantemente, entrenaban, competían entre ellos, desarrollaron técnicas para recargar mientras cabalgaban que los soldados de caballería regulares nunca imaginaron. Algunos guerrilleros podían disparar y enfundar 4 revólveres en menos de 30 segundos. Algunos podían dar en blancos a galope completo que los soldados Union apenas podían alcanzar parados quietos. Esto no era talento natural, era entrenamiento, disciplina, el mismo tipo de dedicación que los ejércitos regulares demandaban, aplicada a armas que los ejércitos regulares aún no entendían. Bill Anderson insistía en esta práctica. Sabía que los revólveres solo eran tan buenos como los hombres que los empuñaban. Un guerrillero con 4 pistolas que no podía disparar recto no era mejor que un soldado Union con una carabina. Así que practicaban, cada día, cada oportunidad que tenían, hasta que los revólveres se convirtieron en extensiones de sus brazos. Hasta que disparar se volvió tan natural como respirar. Eso es lo que el mayor Johnston enfrentó en Centralia. No solo números, no solo armas, sino hombres que habían pasado años perfeccionando el arte de matar a caballo. Sus reclutas nunca tuvieron oportunidad. Hay una pregunta que los historiadores todavía debaten. ¿Sabía Bill Anderson que la caballería Union venía? Alguna evidencia sugiere que sí. Sugiere que los guerrilleros parados en ese campo no estaban esperando por accidente, no fueron tomados por sorpresa. Estaban exactamente donde Bill quería que estuvieran.
Reportes de exploradores indican que Anderson tenía vigias observando los caminos alrededor de Centralia todo el día. Estos vigias habrían visto a Johnston reuniendo a sus hombres. Los habrían visto cabalgando hacia el pueblo. Habrían tenido tiempo de advertir a Anderson y dejarlo prepararse. Si es verdad, significa que la batalla de Centralia no fue un choque espontáneo. Fue una trampa, una emboscada cuidadosamente diseñada que usó la masacre en la plataforma como cebo. Bill Anderson sabía que los soldados Union querrían venganza. Sabía que algún comandante en algún lugar ignoraría órdenes y vendría tras él. Sabía que la ira vuelve a los hombres estúpidos. Así que espero. Posiciono a sus hombres en el campo. Dejo que la Unión viera 30 guerrilleros contra 147 de caballería. Y cuando Johnston cargó, Bill activó la trampa. Esta interpretación hace a Centralia aún más escalofriante. Significa que Bill Anderson no era solo un asesino. Era un estratega, un manipulador, un hombre que entendía la psicología humana lo suficiente para predecir cómo reaccionarían sus enemigos. Dio a los prisioneros 10 segundos para crear terror. Luego usó ese terror para atraer a sus verdaderos objetivos a una emboscada. Todo estaba planeado. Todo servía a un propósito, incluso la cuenta. La Unión nunca atrapó a Bill Anderson. Lo intentaron. Por 14 meses, desde la muerte de su hermana hasta su propia muerte, las fuerzas Union cazaron a Bill Anderson por Missouri. Enviaron caballería, enviaron infantería, enviaron a sus mejores rastreadores y a sus más experimentados luchadores indios. Ninguno tuvo éxito. Bill era demasiado rápido, demasiado listo, demasiado dispuesto a desaparecer en la naturaleza de Missouri y emerger en algún lugar inesperado. Conocía la tierra mejor que los soldados que lo perseguían. Sabía cuáles granjas eran amigables. Sabía cuáles caminos llevaban a la seguridad y cuáles llevaban a emboscadas. La única forma de matar a Bill Anderson era hacer lo que él les hacía a otros: tender una trampa, esperar en emboscada, atacar sin advertencia. Eso es lo que pasó en Albany el 26 de octubre. Las tropas Union tuvieron suerte, obtuvieron información sobre la ubicación de Anderson, se pusieron en posición antes de que él supiera que estaban ahí, y le dispararon de la montura como él había disparado a tantos otros. Hay un tipo de justicia en eso: el emboscador emboscado, el cazador cazado. Al hombre que daba 10 segundos no se le dio ninguna advertencia, pero le tomó a la Unión 14 meses y cientos de soldados muertos lograr esa justicia. 14 meses de terror y redadas y masacres. Centralia fue solo un día en esa campana, un día que mató a 167 hombres, un día que probó que Bill Anderson podía ganar contra cualquier probabilidad. Si hubiera vivido más tiempo, si hubiera escapado de esa emboscada en Albany, ¿cuántos más habrían muerto? No podemos saberlo. La historia nos dio el final que nos dio. Bill Anderson murió a los 24. El terror se detuvo. Missouri comenzó el largo proceso de sanación, pero las lecciones de Centralia permanecieron. Las lecciones sobre poder de fuego y tácticas y el terrible costo de pelear contra enemigos que no entiendes. Volvamos a los 10 segundos una vez más, porque esos 10 segundos contienen todo lo que necesitas saber sobre Bill Anderson, todo lo que necesitas saber sobre el tipo de guerra que estaba peleando. Los 10 segundos no eran misericordia. Bill Anderson no era un hombre misericordioso. Escalpaba cadáveres, mutilaba cuerpos, hacía cosas que incluso sus compañeros confederados encontraban perturbadoras. Los 10 segundos tampoco eran crueldad, al menos no crueldad por sí misma. Bill podría haber hecho esas muertes mucho peores, podría haber torturado a sus prisioneros,
Podría haber prolongado su sufrimiento por horas. Los 10 segundos eran cálculo. Estaban diseñados para crear máximo impacto psicológico con mínimo esfuerzo. Estaban diseñados para esparcir terror más allá del campo de batalla. Estaban diseñados para hacer que cada soldado Union en Missouri se imaginara a sí mismo arrodillado en la tierra, escuchando la cuenta, sabiendo que su vida se media en dígitos simples. 8, 9, 10. Esa cuenta se convirtió en leyenda. Se esparció a través del ejército Union más rápido que cualquier reporte oficial. Los soldados susurraban sobre ella alrededor de las fogatas. Los oficiales advertían a sus hombres sobre el bushwhacker que contaba antes de matar. Y algunos soldados, escuchando esa cuenta en sus pesadillas, decidieron que preferirían desertar que enfrentar al sangriento Bill Anderson. Ese era el punto. Siempre fue el punto. Bill Anderson no solo quería matar soldados Union, quería romperlos, quería hacerlos temer tanto que no pudieran funcionar. Quería ganar la guerra en sus mentes antes de encontrarlos en el campo de batalla. Los 10 segundos eran guerra psicológica y funcionaron. ¿Qué habría pasado si Johnston no hubiera cargado? Si hubiera seguido sus órdenes, si hubiera esperado refuerzos, si hubiera dejado que su ira se enfriara y su juicio regresara, Bill Anderson habría escapado, habría cabalgado lejos con sus 30 hombres, desaparecido en los bosques de Missouri y continuado su campana de terror en otro lugar. Los 24 soldados en la plataforma todavía estarían muertos. Esa masacre ya había pasado. Nada podía deshacerla, pero 143 soldados de caballería habrían vivido, habrían ido a casa con sus familias, habrían tenido futuros en lugar de tumbas. Johnston no podía salvar a los hombres en la plataforma, ya estaban muertos cuando llegó. La única pregunta era si añadir más cuerpos a la cuenta. Eligió añadirlos, y esa elección, ese momento de ira y orgullo y la desesperada necesidad de hacer algo. Mató más soldados Union que el mismo Bill Anderson había matado esa mañana. A veces el peor daño viene de nuestro propio lado. A veces el enemigo no tiene que vencernos, nos vencemos solos. Centralia fue ambos. Fue la trampa de Bill y el error de Johnston. La emboscada no habría funcionado sin la carga. La carga no habría pasado sin la masacre. Ambos lados contribuyeron al desastre. Ambos lados comparten la culpa. Pero solo un lado murió. Había familias esperando. Eso es algo que no debemos olvidar. 167 hombres murieron en Centralia. Y cada uno de ellos tenía personas que los amaban, personas que los esperaban en casa. Los 24 soldados en la plataforma tenían familias, esposas que esperaban cartas, hijos que esperaban padres, padres que esperaban hijos. Los 143 soldados de caballería también tenían familias, nuevos reclutas con nuevas esposas, jóvenes con novias. Muchachos que habían prometido a sus madres que serían cuidadosos. Ninguno llegó a casa. Los telegramas salieron, las cartas siguieron. Muerto en acción, murió valientemente. Sirvió a su país. Las palabras no ayudaron, no explicaron, no trajeron a nadie de vuelta. Algunas familias esperaron años antes de aceptar la verdad. Algunas madres se negaron a creer. Algunas esposas siguieron poniendo lugares en la mesa. Algunos niños crecieron creyendo que sus padres atravesarían la puerta cualquier día. La guerra crea ausencias, crea huecos en las familias que nunca se llenan, crea preguntas que nunca tienen respuesta. ¿Por qué él? ¿Por qué ahí? ¿Por qué ese día? No hay buenas respuestas, solo hay la terrible aleatoriedad de la violencia. El soldado que aborda un tren en lugar de otro. El recluta de caballería que se alistó una semana en lugar de la siguiente. El momento que puso a un hombre en el camino de Bill Anderson en lugar de en algún lugar seguro. 167 momentos.
167 familias. Ese es el verdadero costo de Centralia. No las lecciones tácticas o la importancia histórica. Las familias. El sol se puso el 27 de septiembre de 1864 sobre campos llenos de hombres muertos. Bill Anderson y sus guerrilleros habían cabalgado lejos horas antes. Tomaron lo que podían cargar: armas, munición, caballos, scalps. Dejaron los cuerpos donde cayeron. Los muertos Unión yacían en la hierba de septiembre, algunos boca arriba, algunos boca abajo. Algunos en posiciones que sugerían que habían muerto huyendo. Algunos en posiciones que sugerían que habían muerto peleando. Los 24 de la plataforma todavía estaban ahí también. Todavía alineados. Todavía despojados. Todavía mostrando al mundo lo que pasaba con los soldados Union que caían en manos de los Bushwhackers. Los cuervos llegaron cuando la luz se desvanecía. Cuervos de Missouri, gordos y atrevidos y acostumbrados a los campos de batalla. Aterrizaron en los cuerpos, comenzaron su trabajo. Nadie estaba ahí para espantarlos. Las brigadas de entierro no llegarían hasta el día siguiente. Hasta entonces, los muertos pertenecían a las aves y las moscas y la silenciosa noche de Missouri. 167 hombres, dejados a pudrirse. Dejados a ser saqueados, dejados a convertirse en parte de la tierra que habían muerto defendiendo. Eso es como se ve la guerra después de que los disparos se detienen. No gloria, no honor, solo cuerpos y cuervos y la lenta descomposición de todo lo que solía ser humano. Centralia cambió la guerra de guerrillas en Missouri. Después del 27 de septiembre, los comandantes Union tomaron a los Bushwhackers más en serio. Cambiaron tácticas, cambiaron armas, cambiaron todo sobre cómo abordaban la guerra no convencional. Era demasiado tarde para Johnston y sus hombres, pero otros se beneficiarían de las lecciones aprendidas. La Unión comenzó a emitir revólveres a las unidades de caballería. Comenzó a entrenarlos en el tipo de guerra móvil que los guerrilleros habían dominado. Comenzó a tratar el conflicto de Missouri como un tipo diferente de guerra que requería soluciones diferentes. Bill Anderson les había encenado. Les encenó con sangre y cuerpos, y la peor derrota que jamás habían sufrido. Los maestros rara vez son agradecidos por sus lecciones. Bill Anderson no fue la excepción. La cuenta todavía resuena. En Centralia, Missouri, hay un memorial a los soldados que murieron ese día. Un marcador de piedra con nombres que pueden identificarse. Un recordatorio de lo que pasó en ese campo, en esa plataforma, en esos terribles 10 segundos. La gente visita a veces, descendientes de los muertos, historiadores investigando la guerra, viajeros curiosos que escucharon la historia y querían ver el lugar. Se paran donde Johnston se paró, miran a través del campo donde ocurrió la carga, intentan imaginar cómo se sentía cabalgar hacia esa pared de fuego. Algunos dicen que todavía pueden escuchar la cuenta. 8, 9, 10. Probablemente es imaginación. La mente creando sonidos que no están ahí, pero se siente real. En ese campo, en un día tranquilo, con el viento moviendo la hierba, se siente como si algo todavía estuviera contando, todavía esperando, todavía midiendo los segundos hasta el próximo disparo. Esta es la historia de Centralia. 10 segundos para rezar. 147 hombres para cargar. 30 guerrilleros para matarlos a todos. Números que parecían victoria Union. Resultados que dijeron masacre. Un joven llamado Jesse James aprendiendo a matar. Un mayor llamado Johnston aprendiendo que la ira no es una estrategia. Un guerrillero llamado Bill Anderson enseñando lecciones que costaron vidas. 167 muertos en un solo día, 167 familias rotas, 167 futuros borrados. Esto es como se ve la guerra cuando la ves claramente.
no la gloria, no el heroísmo, solo decisiones y consecuencias, acciones y reacciones, la terrible aritmética de la violencia. 8, 9, 10. Recuerda la cuenta, recuerda Centralia, recuerda el costo. Fin.